Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hoy estamos muy contentos aquí como parte de las actividades de Filosofía y Viceversa. Tenemos una plática, una conferencia del maestro Gennady Burques, que más adelante, al final voy a dar más información de esto, pero va a compartirnos un diplomado maravilloso en 13 sesiones. Tiene una duración de 3 meses los sábados. Ya daré con más detalle los datos más adelante. Y hoy vamos a compartir con él dudas que surjan de esta breve presentación, como un panorama de lo que va a tratar el diplomado. Antes de darle la palabra, voy a presentarlo, a decir un poco de su trayectoria. El maestro Gennady Burques es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestro en psicoterapia humanista por la Universidad Nexum de Culiacán, Sinaloa. Es conferencista e investigador desde el 2008 en temas que van desde filosofía de la India hasta fenomenología hermenéutica y la terapia gestalt de campo. Pues muy bienvenido, Gennady. Estoy muy agradecida por tu presencia acá y pues cuando quieras, adelante. Muchas gracias a ti, Vanessa, por invitarme a este proyecto tan interesante y tan importante. Me siento muy honrado. Y bien, la intención hoy es explicar en unos 40 minutos el programa que estoy proponiendo para el diplomado ya mencionado por Vanessa. Es un diplomado al cual he titulado El camino de la filosofía a la sabiduría, búsqueda en 13 libros o en 13 textos. Eh, por supuesto, aquí vamos a discutir tanto qué es filosofía como qué es sabiduría. Son dos conceptos que en algún momento hemos de elaborar. Como han señalado muchos filósofos, la filosofía es algo que continuamente pierde su propio objeto y entonces hay que cuestionarnos de nuevo qué es la filosofía y por lo tanto qué entenderíamos en este diplomado específicamente por sabiduría. Antes de entrar al programa propiamente, quiero compartirles un fragmento de un libro de François Julian que se llama Un sabio no tiene ideas. El título en sí mismo ya es interesante y es importante. Un sabio no tiene ideas, ¿no? Este fragmento que voy a leer a continuación nos puede funcionar como para darnos un poco de fuego, un poco de ímpetu o inspirarnos pues para lo que va a venir a continuación. Dice François Julian, porque hay que reconocer que la filosofía se ha conformado quizá demasiado fácilmente con sus otros declarados, con su pequeño otro de la sofística tan denostado, o con su gran otro de la teología, del que fue cómplice durante tanto tiempo. Bajo un aspecto más discreto, la sabiduría se revela al analizarla como un otro mucho más recalcitrante, y esto es importante. Sus opciones en el fondo son más molestas, su antifilosofía más virulenta. Se podría prescindir de la verdad, nos dice al desgaire. Incluso no hay nada que decir de las cosas, ya que decir obstaculiza su proceso regulado. Y ante todo, hay que desconfiar de las ideas, porque no solo distancian, sino que además, al fijar y codificar el pensamiento, lo vuelven definitivamente parcial y privan la mente de su disponibilidad. Espero que me estén siguiendo, ¿no? Porque yo creo que es oro puro lo que dice el François Julian. Y sigue diciendo, por tanto, el pensamiento sabio también se revela extremado una vez reconstituido, extremado frente a la filosofía bajo su apariencia insípida de tópico,
pero su coherencia se ha visto eclipsada por la filosofía. Así, para destacarla de la filosofía, he tenido que volver a hacer el viaje a Oriente. Es Europa la que no ha conservado de la sabiduría más que sus ruinas o algún muro aislado. Pirrón, Montaigne, los estoicos. En China, donde no se erigió el edificio de la ontología, la sabiduría es la vía. Confucio es llamado el sabio porque carece de prejuicios, no tiene ideas. Qué hermoso, ¿no? Eso no lo dice él, lo digo yo. Y por eso mismo, manteniendo la mente disponible, permanece totalmente abierto a cada así. Añade el pensador taoísta Chuang-Tzu. Lo aprehende como viene en su así por sí mismo, a merced, como se capta un sonido emitido. Por tanto, no intentemos tanto conocer determinando los objetos, como tomar conciencia del fondo de inmanencia que se dispensa con tanta evidencia, que aunque lo tengamos siempre ante los ojos, o precisamente porque lo tenemos siempre ante los ojos, no lo vemos, no alcanzamos a verlo. Bien, basta este fragmento entonces de François Julian, como les mencioné, con el título, el libro de Un sabio no tiene ideas, para comenzar entonces el asunto que nos atañe. François Julian habla de un otro, de que la filosofía tiene un otro u otros, y habla también del viaje que él mismo hace a Oriente, en este caso a China. Este programa que yo propongo incluye lo que tradicionalmente se considera como filosofías del Oriente, algunas de ellas, aunque también discutiremos que la palabra Oriente ya no es muy propia en este caso a partir de los estudios de Edward Said. Y para esto, por ejemplo, la primera sesión del diplomado va en el sentido de discutir precisamente una visión no eurocéntrica de la filosofía, una visión no eurocéntrica de la filosofía, y aquí principalmente nos estamos inspirando en un libro que se llama Filosofía de la Liberación, de Enrique Dussel. Por supuesto, hay otros filósofos y muchos y pensadores que hablan de una visión no eurocéntrica. Para nosotros es importante considerar seriamente que no solo hay filosofía en Europa, sino que hay filosofía, hay pensamiento, pero también hay sabiduría en otras latitudes. Entonces, estos otros de la filosofía, como el budismo, el taoísmo o la sabiduría náhuatl, eh, se van a constituir como posiciones o como maneras incluso de conocer el mundo, de relacionarse con el mundo, pero desde otro lugar, desde un lugar que no necesariamente es la razón cartesiana. Y lo que ha sucedido, según Dussel y otros, es que nos han contado el cuento de que la filosofía comienza en Grecia, pasa por Roma, pasa por Europa en la Edad Media y luego llega a la modernidad y por lo tanto, como diría Hegel, pues termina en el centro de Europa. Y todo lo demás, bueno, puede ser reducido a folclore, puede ser reducido a mito, a meras intuiciones, incluso a formas simples de espiritualidad o como sabidurías, sí, pero sin el rigor del pensamiento. Y entonces encontramos, para nuestra sorpresa, que, por ejemplo, en la India, los grandes filósofos, y pienso sobre todo en Nagarjuna, en Siddhartha Gautama, Buda, en Shankara, etcétera, piensan con un enorme rigor, piensan con una enorme profundidad que no le pide nada a los filósofos canónicos
del llamado también Occidente. Entonces, primero hay que pensar los otros de la filosofía, otras maneras de pensar, con otras categorías, otras formas de pensar al ser humano y de pensar su relación con el mundo. E incluso puedo agregar aquí que dentro de la misma tradición filosófica occidental han quedado truncadas ciertas formas de sabiduría. Por ejemplo, el encantador cinismo, ¿no? Pensemos en Diógenes el perro, en Antístenes, entre otros. Todas esas formas pues no se consideran plenamente como filosofía, ¿no? Están así entre la sabiduría popular, entre la ocurrencia, la teatralidad, etcétera. Sin embargo, si vemos más de cerca, entenderíamos que todos estos caminos como el cinismo, el hedonismo, entre otros, proponen, y aquí siguiendo a Michel Foucault un tanto, proponen que el ser humano puede acceder a la sabiduría a través de un conjunto o de una serie de transformaciones psicológicas, corporales, relacionales, etcétera, a las cuales, por ejemplo, Pierre Hadot llama los ejercicios espirituales. A mí no me gusta mucho ese término porque luego lo relacionan con San Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, nomás, ¿no? Pero es interesante esta propuesta de Pierre Hadot. Es necesaria una transformación específica del ser humano para que pueda tener un acceso a la verdad, para que pueda tener un acceso a la sabiduría, pero no solamente a la verdad como en términos intelectuales, en términos representacionales, ¿no? O en términos judicativos, sino a una relación con el ser. Ay, ¿no? Aquí ya entramos en temas difíciles, en temas espinosos, pero ya lo veremos esto en el diplomado. El caso es que quiero subrayar el hecho de que no solamente en la Grecia antigua, sino también en la India, en China y en la llamada Mesoamérica, siempre se insiste en que el ser humano es susceptible de una transformación para que tenga acceso a la verdad y una relación diferente con el mundo. Esta relación distinta con el mundo, con el otro, o sea, con los otros seres humanos, podríamos resumirla con esta definición que ofrece Schopenhauer, ¿no? Donde dice, tomo aquí el concepto de sabiduría de la vida en su sentido inmanente, es decir, en el arte de hacer la vida lo más cómoda y dichosa que se pueda. Tendríamos que discutir también qué significa eso de hacer más cómoda y dichosa la vida, pero sí tenemos que todos los textos que yo propongo en el programa tienen como común denominador el hecho de que el ser humano puede vivir de una forma, digamos, más libre del miedo, de la angustia, de la ansiedad, del sufrimiento, del dolor, del conflicto, de opiniones, de esta guerra civil interior que luego nos caracteriza. Entonces, todas ellas van a proponer un tránsito desde la filosofía, que aquí podría leerse como un ardor, como un hervor, como un ardor crítico, como un continuo preguntarse, incluso como un conflicto entre escuelas, un tránsito hacia una pacificación de la existencia. Entonces, todo esto es bonito porque vamos a ver que la sabiduría se emparenta no tanto con el sistema, sino con la poesía, ¿no? Con el arte, con el mito, ¿no? Y por supuesto y sobre todo con un arte de vivir. Fíjense que no estoy diciendo ciencia de vivir, estoy diciendo el arte de vivir. En resumidas cuentas, sería cómo
los seres humanos podemos hacer del mismo material de nuestra experiencia una obra de arte. Si ustedes observan, esto también implica una serie de transformaciones. Dicho sea como una nota al pie, esta tesis también es muy nichana, ¿no? O sea, la vida como obra de arte y solamente tiene sentido vivirla en un sentido estético. No sé cómo estén hasta aquí, si quieres hacer una pregunta, Vanessa, ¿cómo vamos? Pues yo todo bien, no sé si alguno de los participantes quiere preguntar algo, comentar algo. Bueno, si no, pues ahí estamos pendientes del chat, ¿no? Y Para hacer ahí un diálogo con ustedes. Estoy planteando las cosas de una manera muy general, arriesgándome a no ser riguroso, ¿no? Pero bueno, entonces está la primera idea de hacer un estudio de la visión eurocéntrica de la filosofía. Y por supuesto, tiene que haber una crítica a la misma racionalidad eurocéntrica que se ha colocado quizás como la única forma válida de conocer el mundo, de tener acceso al mundo, una especie de ojo de Dios, ¿no? Este ojo cartesiano. Yo les recomiendo a ustedes, por supuesto, los estudios de coloniales de Ramón Grossfogel, de Enrique Dussel, de Silvia Rivera Cusicanqui, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren estudiar más profundamente esta idea, y para nosotros es esencial entender que no solamente el acceso al mundo propuesto por la razón cartesiana es la única, la más valiosa y la legítima. Está el arte, el mito, entre muchas otras. El segundo tema que yo estoy proponiendo aquí, a mí me gusta particularmente y está inspirado en un texto titulado Epogé y ensimismamiento, el comienzo de la filosofía, cuyo autor es Javier San Martín. Y yo le agrego, ¿no? De la vida ordinaria a la vida filosófica. Aquí está mencionando Javier San Martín un concepto que luego va a ser muy usado, obviamente, y adquiere cierta fama gracias a Edmund Husserl, que es el concepto de epogé. Algunos le dicen también epoche, ¿no? Esta famosa abstinencia, suspensión del juicio, poner entre paréntesis, desconexión, suspensión de toda tesis cogitativa, etcétera. Lo que propone ahí Javier San Martín es que hay por lo menos tres maneras de resquebrajar, de romper la inercia de la vida cotidiana, la inercia de la mecanicidad propia de la vida cotidiana, de ese impersonal C del cual hablaba Heidegger, ¿no? Del Das Man, tres maneras para tener acceso a una vida filosófica. Si ustedes ven con atención esto, también Javier San Martín está hablando de un tránsito de una vida no filosófica, de una vida irreflexiva, de una vida en la cual nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por, por la opinión pública, ¿no? Por esa esclavitud tan actual, ¿no? Por la opinión pública, por el impersonal sé, por lo que se dice, se habla, se consume, se piensa, se siente, etcétera. Un tránsito hacia una vida reflexiva. Pero en este caso, ¿qué significa una vida reflexiva? Es un tránsito hacia una vida autárquica. Ese concepto es muy importante. El tránsito hacia una vida autárquica. ¿Y qué es eso? Hacia una vida que yo mismo pueda determinar. O sea, hace dejar de ser esclavo de las circunstancias, que yo me pueda apropiar de mi experiencia y a partir de ahí, entonces
conducir mi vida, no de una forma ya heterónoma, sino autónoma. Aquí hay muchos conceptos que están flotando, me están aquí picoteando la cabeza, ¿no? Por ejemplo, la distinción que hacen tanto Aranguren como Horst Mattei aquí en Tijuana. No es un filósofo que no es famoso, pero bueno, es un filósofo de la UABC. eh, Dice Ramón que si le puedes enviar la plática. Claro que sí, Ramón, con mucho gusto te la enviamos. La distinción entre etos, esta palabra de la cual deriva ética, ¿no? Etos escrita con eta, con la griega, con la letra griega eta, y etos escrito con la letra griega épsilon. Parece trabalenguas, pero no se espanten, no se dejen de preocupar. Etos escrito con eta y etos escrito con épsilon. Etos con eta es la vida que tú te vas construyendo con tu voluntad, con tus intereses, con tu gusto, con tus propias determinaciones. Y etos escrito con épsilon, pues hábitos y costumbres, hábitos y costumbres. O sea, el etos escrito con épsilon es más cercano a lo que entendemos ahora como ética, ¿no? Que es un concepto más ligado a la colectividad, al consenso, a la norma, a la regla, a los programas existenciales impuestos desde fuera. Entonces, una tesis muy importante en este diplomado es ir investigando, ir explorando este otro concepto de etos, que es cómo la propia vida es susceptible de ser construida. Los griegos antiguos le llamaban la escultura de sí, la escultura de sí, que no negarán ustedes que es una imagen bastante bella, ¿no? La escultura de sí. Por ahí, Michel Foucault, la hermenéutica del sujeto, habla de la etopoiesis, ¿no? La etopoiesis, que es algo así como hacer, construir o crear carácter. Que también hay otro aspecto aquí, porque implica entonces que los seres humanos somos flexibles, que no somos una pinche piedra, ¿no? Que no somos estáticos, que no estamos cristalizados, sino que somos dinámicos, ¿no? Estamos en movimiento y que por lo tanto tenemos ese margen de libertad para rehacernos, como diríamos en terapia gestal, para reconfigurarnos. Entonces, esa distinción entre un etos con eta y un etos con épsilon, el etos con épsilon, como les digo, hábitos y costumbres, por decirlo en resumidas cuentas, y como decía Alcidamas de Lea, ¿no? El pensamiento libre es una máquina de sitio contra el tirano y la costumbre. Ahí te encargo esa frasecita directo para el Face, ¿no? El pensamiento libre es una máquina de sitio contra el tirano y la costumbre. Entonces tenemos que todas estas sabidurías que yo estoy proponiendo, pues precisamente tienden a mostrar que la vida puede ser, digámosle, trascendente, una obra de arte más amplia, una vida feliz, por usar el término clásico del hedonismo, ¿no? Una vida feliz, una vida alegre, una vida contenta de sí. Y aquí hay que recordar la sabiduría jovial de Sócrates, ¿no? El alegre cinismo de Diógenes el perro. Oye, ¿y cuánta alegría ha perdido la filosofía? ¿Cuánta vivacidad? ¿Cuánto fuego? Mira, ya me estoy prendiendo. Y lástima que ya vamos a terminar. ¿Cuánto fuego? ¿Cuánta vitalidad? ¿No? Cuánta alegría y cuánto placer. Nos hemos vinculado mucho al saber institucionalizado, al saber académico. Ahí, para lograr una beca con ACID, tenemos que respetar el saber del hombre blanco. Sí, o sea, tenemos que atenernos al mendigo formato APA todo el tiempo.
¿Y dónde está la poesía? ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde está la risa o el dolor si quieres? No importa. Pero que se vea que hay cuerpo ahí, que está puesto el filósofo. Iba a decir una frase de mi nana, pero la neta mejor me callo porque no me voy a ver muy bien y luego me están transmitiendo en Facebook. Entonces, es esa idea. Yo le llamo darle vida al zombie. Porque mira, Sócrates, los cínicos, los hedonistas, Lao Tse, Chuang Tse, es como el ser humano puede darse cuenta de que está vivo. Y tú me vas a decir, oye, pero yo me doy cuenta de que está vivo. Pues a lo mejor, pues, pero a eso me refiero, cuando digo eso me refiero a aquello que Heidegger, ¿no? También hablaba, algo así como el ser en cada caso mío, de cara a la muerte, de cara a la muerte. Y es que no nos damos cuenta de que podemos hacer algo con la vida, no nomás trabajar, no nomás comer, no nomás ver Netflix, ¿no? No nomás estar scrolleando el TikTok. Digo, sin raspar muebles, ¿eh? Sino precisamente al apropiarnos de nuestra experiencia, lograr una vida superior. Y ya sé que van a decir, a ver, ¿cómo es eso de la vida superior? Pues no sé, pero tiene que ver con esta idea nichana del ultrahombre o del superhombre, ¿no? Ya me estoy metiendo aquí en temas espinosos, en camisa de 11 varas, pero pues tiene que ver con incrementar la potencia, ¿no? O sea, con ser capaces de hacer todo lo que podemos hacer que nos genera gozo y disfrute. Ay, mira, ahí te van dos conceptotes: pasión, afecto. Pasión y afecto. O sea, esto que nos puede movilizar hacia una vida digna. Ya me vi como anuncio ahí del PRI o de Morena, ¿no? Pero eso así es. O sea, esta vida no esclavizada. Esta vida, como le diría Heidegger, auténtica o propia. ¿Cómo están hasta aquí? A ver, échenle leñita al Sí. fuego. Bueno, por acá en el chat, Chris dice que dijo desde hace rato que hay todavía un prejuicio de que la filosofía solamente es occidental, ¿no? Y que muchas veces se corrige cuando se dice filosofía oriental como pensamiento oriental. ¿Mm? Sí, que como les decía al principio, pues ya no usamos el término oriental, porque sabemos que es un constructo de Occidente, por decirlo en pocas palabras, pues, pero sí es importante ver de cerca otras formas de pensamiento, ¿no? Porque si no, entonces caemos en el etnocentrismo. O sea, creemos que nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos con el mundo, pues es única y absoluta. Y eso es muy feo, ¿no? Ya sé, eso es, no feo, yo sé que me estoy viendo mal aquí, pero ¿sabes qué es? Es como si las posibilidades que tenemos como seres humanos, me vi muy actual, ¿no? Como seres humanas o humanes, eh, quedaran obstruidas, ¿no? Obstruidas. O sea, la intención del diplomado es poder reclamar, poder reclamar esa sabiduría que como seres humanos de alguna manera nos pertenece. Porque el Buda, por ejemplo, cuando se prende, o sea, cuando se ilumina o cuando despierta, como tú quieras, pues hace una reflexión acerca de temas que nos interesan a todos, que nos atañen a todos.
no, el Buda no era un iluminado así inalcanzable como lo han querido poner, ¿no? La budeidad es algo inefable, inalcanzable, trascendente. No, el vato hizo un descubrimiento que es esencial para todos nosotros. Igual que esta armonía de la cual hablaban tanto Confucio como Lao Tse, pues es algo que nos atañe. Es algo que definitivamente tiene que ver con nosotros, ¿no? Y la verdad es que en el programa pues faltan muchas cosas. Por ejemplo, no metí a Wittgenstein, faltarían muchos temas, pero por cuestión de tiempo pues no se puede. Pero ha habido muchos filósofos que precisamente han hablado de el acceso a la sabiduría, a esa vida, como diría François Julián, sin ideas. Y entiendo que aquí se puede malinterpretar, ¿no? A ver, ¿cómo sin ideas si tú me estás hablando de filosofía y pues la filosofía son puras ideas? Pues bueno, resulta que cuando François Julián habla de que el sabio no tiene ideas, no se refiere a que no piense, sino al hecho de que el sabio no se apega a ninguna idea. El sabio no se aferra, no se aferra. O sea, el sabio sabe que todo discurso es eso, un discurso, que es un discurso y que entonces para pacificar la existencia es necesario que la filosofía pueda descansar en sí misma. Así como Sócrates llevó al descanso a la filosofía con su no saber, con esa ignorancia infinita. Y por eso a Sócrates siempre hay que llevarlo tatuado en el corazón, como diría la rola, ¿no? Tatuado. Ese no saber que precisamente le permitía a Sócrates una gran flexibilidad y una gran facilidad para la cétesis, para la indagación, para la búsqueda, para la exploración. Diríamos en otros términos, para poder maravillarse frente al hecho de ser, como dice Heidegger también en la introducción a la metafísica, ¿no? Frente al hecho de ser. Porque no importa tanto la respuesta, importa más una apertura a lo que Aristóteles llamaba taumacein, o sea, el mismo asombro, el pasmo y el espasmo metafísico por el hecho crudo de que estamos vivos. Y eso debería estremecernos como el meme. O sea, debería estremecernos el hecho de que estamos vivos, como diría Pascal también, cuando contemplo este paisaje cósmico, ¿no? Yo me pregunto cómo es que estoy aquí en vez de allí, cómo es que estoy en este tiempo en vez de en otro. Y entonces Pascal en ese momento se siente ciertamente arrojado en ese panorama cósmico, solo quizás, pero también intensamente consciente de sí mismo en ese momento tan brillante y tan deslumbrante. Entonces, en la sabiduría se trata también de hacer una liga con estos estados de ánimo, con estas disposiciones afectivas. Yo pienso sinceramente que no se puede hacer filosofía sin una pasión de fondo. Y esto ya lo dijo Nietzsche. Lo dijo contra todos aquellos que pretenden hacer una filosofía fría. Todavía hay quienes piensan que hacer lógica simbólica es hacer filosofía. Ya sé que aquí me van a tragar, pero, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? O sea, esta raíz afectiva, pasional, pasional, es lo que quizás pueda llevarnos a reflexionar sobre nuestra vida, pero con esa vivacidad que les menciono y también con esa alegría de fondo. Porque mira, la verdad es que el sabio entiende que no hay respuesta final. No hay una última respuesta. Y entiende también entonces que toda respuesta es provisional y que lo que importa es
una cierta manera de vivir sabiamente en una cierta armonía con el entorno. Esto es muy taoísta, ¿no? Una cierta armonía con el entorno. Ahorita estoy recordando, ya me voy a callar para que puedan hablar. Ahorita estoy recordando a Periandro de Corinto. No sé si ustedes han escuchado de eso. Periandro de Corinto, que es uno de los 7 sabios de la Grecia arcaica. Y él decía, meleta topan, meleta topan, meleta topan, que es preocúpate del todo, preocúpate del todo. Oye, qué bonito, preocúpate del todo. O sea, déjate de estar encerrado ahí en la cárcel del ego amurallado. Deja de estar encerrado ahí en las preocupaciones mezquinas, en que si el jabón hizo espuma o no hizo espuma, en que se me quemaron los frijoles o no. O sea, ábrete a un todo mayor, porque esa apertura es esencial para la sabiduría. Esa apertura a un todo mayor, donde yo pueda verme al mismo tiempo que elevado, pueda verme liberado de las preocupacioncitas que nos golpetean todos los días. Yo pienso que una labor muy importante de la filosofía es precisamente poder llevarnos a trascender las cuitas interiores, ¿no? Las preocupaciones nimias y triviales, ¿no? Como diría un autor, el dolor que produce el yo. Todo eso es esencial. Ya casi llegamos a los 40 minutos y la verdad ni sentí los 40 minutos. No, Pero pero bueno, nomás vamos adelante, apenas en el segundo tema. Si quieren, aquí nos quedamos 2, 3 días cotorreando. A ver, ¿quién habló? como una probadita. Pues mira, aquí en el chat tenemos muy buenos comentarios eh, de Juan Luis que dice que el programa, que supone que el programa tiene como objetivo filosofar y no únicamente estudiar la filosofía, ¿no? Que valga la diferencia. En efecto, aquí Gennady está expresando con toda esta gran energía, esa vitalidad de la que precisamente quiere hablar, ¿no? En estos autores, en estos 13 grandes textos. Y qué más aquí, Chris Flor, hablando con indígenas de Uruguay, decían que ellos no tenían filosofía, tenían cosmovisión. Sentían que decir filosofía es decir occidente, es pensamiento hegemónico. Es que es cierto porque una es la palabra filosófica, así como la conocemos, ¿no? Pero también podemos conocer a través de una palabra más poética. Yo le llamo una palabra suave, así como decía Aristipo de Cirene, ¿no? Es un hedonismo suave, una forma de nombrar, de aprender la realidad, pero no desde esta dureza racional tan característica de Occidente, que no tiene nada de malo, ¿eh? De hecho, este diplomado a mí me gusta porque me hace descansar de Husserl, de Heidegger, ¿no? De todas estas formas de hacer filosofía, trasladándonos o trasladándome hacia otras formas de expresar la relación ineludible que tenemos los seres humanos con el mundo. Por ahí va la cosa, ¿no? Y sí, lo que dice Juan Luis es cierto, pues se trata de filosofar. Sí, sí, pero también de llevar la filosofía al cuerpo y a la vida, ¿no? Siempre cuidándonos de no caer en los discursos de superación personal, ¿no? Porque para eso tenemos a César Lozano y ahí está bien, pero cuidándonos de no caer en discursos de superación personal, así como más Platón y menos Prozac y todos estos rollos. Yo creo que siempre hay que mantener la tensión, una tensión adecuada entre filosofía y sabiduría, una tensión, o sea, no perder el pensamiento crítico, sí riguroso,
el cuestionamiento, la indagación, ese hervor, ¿no? Yo usaba esa metáfora, pero siempre teniendo en cuenta el otro de esa forma de filosofar. Bien. Pues no sé si alguien de los participantes quiere hacer un comentario o preguntar, sería muy valioso su participación. Ahora resulta que no tiene ni un comentario ni una palabra. ¿Ninguna pregunta? Pues bueno, si no tienen preguntas, le voy a seguir 3 minutos. Angélica, adelante, adelante. ¿Cuánto va a durar el diplomado y qué costo? Y me imagino que pues no se necesita ser filósofo, ¿verdad? Sí, Angélica, esa información, si quieres, ahora en unos 10 minutitos la doy al final. Ya toda esa parte administrativa la vemos al final. Y no se necesita ser filósofa ni filósofo para tomar este curso, este diplomado. Ujú. Pues yo sí tengo unas preguntas, Gennady. A ver, eh, al principio empezaste hablando de esta filosofía neurocéntrica. eh, Y después hablaste de la sabiduría, de qué es la sabiduría. Entonces yo me pregunto si estas filosofías mal llamadas orientales, que en realidad todavía no les encontramos un nombre adecuado, ¿no? Porque decir también no occidental me parece aún peor, ¿no? Porque es una negación todavía. Entonces estamos todavía sin poder nombrar esas filosofías. Yo sin duda digo que son filosofías, pero parece que la sabiduría está a un paso más adelante de la filosofía, porque no tiene ideas, porque tiene esta vitalidad, porque tiene este estado contemplativo, porque no tiene el dogma, y que toda esta sabiduría le pertenece, por así decir, más a ciertos pensamientos que son los orientales, ¿no? Por llamarlos así ahora. Entonces, ¿dirías que esas filosofías no eurocéntricas son más bien ya sabiduría o para ti siguen siendo filosofías? Y si es así, si son filosofías, ¿de qué tipo o qué las hace ser filosofía? Sí, gran pregunta. Es que para mí tienen un momento de filosofía. O sea, podemos estudiar budismo, taoísmo, budismo zen, como menciona ahí Chris Flor, budismo zen, sufismo, etcétera, de una manera conceptual. O sea, como si fueran filosofías. Y podemos extraerles muchísimo, ¿no? Podemos estudiarlas entonces aplicándoles esta hermenéutica. Pero también tienen un momento de sabiduría, que como les decía, tiene más que ver cuando la filosofía se conecta con un arte de vivir, ¿no? Se conecta con una forma de vida que a su vez la filosofía enriquece la vida y la vida enriquece la filosofía. Pienso fundamentalmente en el caso, insisto, de Buda, ¿no? Cuando habla del nirvana, de este margen de libertad interior, de este espacio que se puede generar en el ser humano, de tal manera que podamos trascender todos estos conflictos, como yo le llamé la guerra civil interior, porque miren, no solo en el budismo, también en la Grecia antigua, el hecho de que una persona esté sumida en una guerra civil interior, poseído o poseída por las bajas pasiones, la vanidad, la soberbia, el odio, etcétera, eso mismo impide la reflexión. Eso mismo impide una mirada clara sobre la realidad. Y esto es clave, porque una mirada sobria sobre la realidad eh, nos permite también llegar a esa pacificación. Entonces, para resumir, podemos verlos como filosofía y podemos verlas también como arte de vivir.
como sabidurías, como metodologías o como procesos de liberación del ser humano, de liberación. Hace rato me preguntaba, me decía ahí Vanessa, ¿no? A ver, ¿qué te llevó a hacer este programa? Y precisamente y disculpen que sea un poco anecdótico, precisamente es el hecho de que pues yo tengo más de 20 años ahí aferrado a estudiar metodologías de liberación, ¿no? Desde Cuarto Camino, aunque en la academia no está bien visto, ¿no? A Cuarto Camino, budismo zen, taoísmo, sufismo, incluyendo la terapia gestáltica, etcétera. Pero mi labor ha sido estudiar estas metodologías porque obviamente yo intuía, allá cuando estaba joven, ¿no? Hace muchos años, yo intuía que era absolutamente o es absolutamente necesario tocar estas metodologías para vivir de una manera distinta. Digámoslo en términos muy sencillos, ¿no? De una manera plena y feliz. Yo no sé si lo he logrado, porque luego a veces soy bien amargado también, pero por ahí va la idea, ¿no? Recurrir a nuevas formas, como diría Foucault, a nuevas formas de construir la subjetividad, a nuevas formas de sujetarnos. Y para Michel Foucault, pues esto era no solamente filosofía, sino también toda una postura política, toda una postura política. O sea, estamos atravesados constantemente por una red de poder, por dispositivos de control y demás. Y entonces tenemos, al menos desde mi punto de vista, tenemos que estar en una especie de lucha continua para que poderes heterónomos no nos lleven. O sea, otra vez, para apropiarnos de nuestra propia existencia, valga la redundancia, ¿no? Entonces, así sería. Se puede leer como filosofía o se puede leer como sabiduría según lo que quieras, ¿no? Muy bien, Según lo que necesites. excelente, excelente respuesta, maestro. Bueno, pues ya para cerrar, tenemos una última pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Última oportunidad. Acá también, si en Facebook alguien tiene una pregunta, puede escribir acá en los comentarios. Nada más para cerrar, si no hay preguntas o comentarios, pues hacerles el resumen del programa, ¿no? En dos minutos, si te parece. Vale, perfecto. Ya les mencioné los dos primeros temas y luego viene un tercero que es un diálogo o un texto platónico que se llama Apología de Sócrates, ¿no? Que es bien importante, es un documento político, histórico fundamental. Pero a mí me gusta ese texto porque Sócrates habla de la inquietud de sí y del cuidado de sí, que los griegos antiguos subordinaban el conócete a ti mismo, lo subordinaban a la inquietud de sí. Entonces va a ser un tema muy importante, ¿no? Donde vamos a discutir la inquietud de sí, el conocimiento de sí y qué tiene que ver con la sabiduría. En cuarto lugar, el Sutra de Benares, que es el primer sermón que pronuncia el Buda después de su iluminación, donde discute las cuatro nobles verdades y el noble óctuple sendero. Luego, en quinto lugar, este está bueno, ¿eh? La sabiduría de Confucio. La sabiduría de Confucio, ¿cuál es el texto? Pues las analectas, ¿no? No puedo evitar decir mi frase favorita de Confucio, aunque los que han estado en mis cursos, pues me la han escuchado mucho, y es: a los 15 años puse mi corazón en aprender. A los 30 pude sostenerme. A los 40 ya no tenía ansiedad. A los 50 aprendí a escuchar el decreto del cielo. A los 60
Aprendí a obedecer los deseos de mi espíritu sin traspasar los límites de lo que es justo. ¡Ay, ay, ay! Toma, chango, tu banana. Oye, es una frasezota que habla también de la autarquía que les estaba mencionando hace un momento. Cuando Confucio dice el decreto del cielo, es el decreto del Tao, ¿eh? No, no, no el reino de los cielos cristianos, es el decreto del Tao, que para ellos esa relación con el Tao pues implica también sabiduría. El sexto es uno de mis textos favoritos de toda la vida, que es el Tao Te Ching, ¿no? del Lao Tse. Es un librito muy pequeño, pero muy hermoso, que yo colocaría como uno de los diamantes de la sabiduría mundial. Luego viene este que está raro, ¿no? Que yo le titulé Sabiduría Náhuatl a través del Huehuetlatoli, ¿no? Huehuetlatoli significa testimonios de la antigua palabra. Es un librito bonito. Es un librito que cuando yo lo leo siempre me imagino a un abuelito hablando, ¿no? Hablando de la vida, hablando de cómo ha de conducirse la existencia, y entonces ese va a ser el tema, ¿no? Un poco de filosofía tolteca, ¿no? Para no dejar atrás lo mexican. Luego, el octavo, Cartas a Meneceo de Epicuro. Cartas a Meneceo de Epicuro. Sabiduría hedonista, ¿no? Que ahí vamos a entrar en toda una discusión, en todo un debate también, porque el hedonismo es una postura filosófica que ha sido muy denostada, que ha sido muy degradada, sobre todo a partir del Filebo, de Platón. Vamos a entrar en ese tema y obviamente a comprender a qué se refería Epicuro cuando hablaba de hedoné, ¿no? O de alegría de vivir. Desafortunadamente no traigo aquí un texto que me gusta mucho de Nietzsche, donde en la Gaia Ciencia habla de cómo Epicuro está contemplando el paisaje marítimo, un paisaje repetido, pero al mismo tiempo, aunque es repetido, Epicuro se siente a sí mismo liberado de toda tribulación. Ah, liberado de todo dolor, liberado de todo sufrimiento. Y dice Nietzsche, un ser humano no necesita más que ese tipo de comprensión. Bueno, rápido. Y luego Epicteto, el Enquiridión, principalmente la diferencia o la distinción entre lo que me pertenece y lo que no me pertenece para acceder a la sabiduría. Luego Séneca, Cartas a Lucilio, Schopenhauer, Aforismos sobre el arte de vivir. Y luego el 12 es un filósofo que está muy de moda, ¿no? Que es Byung-Chul Han. Un librito que a mí me gusta mucho, muy pequeño, que es Por favor, cierra los ojos. Qué bonito. Por favor, cierra los ojos. Mira, este texto lo quise meter para hacer una crítica al oculocentrismo, y cómo la sabiduría se relaciona más con una escucha receptiva, atenta y amorosa, que con un control visual. Y es una discusión bien importante por el Facebook, el TikTok, todas estas nuevas tecnologías que están viniendo, ¿no? Que refuerzan o que nos refuerzan en la postura del Homo Videns. A mí me encanta decir, por ejemplo, que en China el ideograma que representa al sabio es una persona pero con los oídos muy abiertos, excepcionalmente abiertos. O sea, se trata de una receptividad, de una escucha. Eso me encanta, ¿no? Y luego, ya por último, en Caridad de Dios, ahora sí entraríamos al texto de François Julian, la última sesión, que es un sabio no tiene ideas. Ahora sí, que no les dé miedo, por favor, sin vergüenza. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, Gennady, para
responder muy brevemente la pregunta de Angélica sobre las fechas y esto, pues les voy a compartir rápido pantalla. Voy a terminar ya aquí la grabación. Muchas gracias.